ustedes saben a quienes tengo aquí conmigo hoy acompañándonos en el programa, justamente a dos grandes creadores de contenido, y les quiero recordar que esta es una coproducción también de ellos, muchachos, porque no se presentan ustedes y saludan al público, Ana Margarita. Bueno, pues hola a toda la audiencia, siempre encantada de estar con los muchachos reunidos otra vez. Y bueno, los invito a pasar por mi canal Gran Esfera TV. Excelente. Genial. Un gustazo, de verdad. ¿Cómo están, chicos? Edgar, Ana Margarita, de Gran Esfera TV. Pues yo aquí, Paul, o Paul, de Moctezuma Clips. Y por aquí nos estamos viendo, saludándolos a todos el día que nos estén escuchando en la audiencia. Y pues muy emocionados porque estamos a punto de analizar un podcast, una participación de Aline Hernández. Sí, yo les voy a decir algo, muchachos. Yo creo que a lo largo de este recorrido hemos visto cómo ellas han empezado a mejorar en cuanto a lo que ha sido la, digamos, la exposición de los hechos y de lo que está ocurriendo actualmente en California, pero no solamente esto, porque yo siempre pienso en lo difícil y lo complicado que es resumir esto, Ana Margarita, Paul, porque cómo Sí. resumir tanto daño, tanta manipulación en frases cortas y breves para que las personas que te escuchen puedan entenderlo y que muchos de los prejuicios que tengan con respecto a las chicas puedan ser derrumbados. Eso ha sido una batalla titánica y justamente hoy vamos a ver la evolución de Aline, que ha sido impresionante, muchachos. Sí, Genial. así es, tremenda entrevista, todos los detalles que dio, cómo se expresó. Vale la pena que si las personas no la han escuchado, pues que vayan a hacerlo, porque hay un mensaje muy importante, sobre todo al final del episodio, para personas que puedan estar pasando por alguna situación de agresión. Así que los invitamos a que lo escuchen completo. Excelente, excelente. Sí, el canal de las chicas que hicieron este podcast se llama Podcast Línea Morada y bueno, y hashtag Somos Brutalmente Honestas. A mí me pareció una intervención súper chévere. Vamos a ir escuchándola poco a poco, pero sí les quiero aclarar a las personas que nos escuchan porque hay mucha confusión con respecto a este concepto del grooming, Ana Margarita. Y yo quería preguntarte Ujú. antes acerca de un poco de este concepto. Porque el grooming es un delito que implica una serie de estrategias de manipulación emocional, psicológica y a veces material que un adulto o una persona significativamente mayor utiliza para ganarse la confianza de un menor de edad con el objetivo de abusar sexualmente de él o ella. Pero mi pregunta sería, porque sabes que hay algo que ha pasado, Ana Margarita, y yo no sé si mi opinión está errada, pero yo sí siento que cuando muchos de los que llevan al caso dicen que todas hicieron grooming, a mí me parece que esa es una utilización de la palabra que no es adecuada en este contexto. Porque lo que yo entiendo como grooming involucra, de cierta manera, el conocimiento de la trampa a la cual tú vas a encaminar a esta persona a la cual estás engañando, de alguna manera. Porque ¿cómo podría ser grooming una persona que intrínsecamente está también involucrada en una red de manipulaciones complejas, que la deja vulnerable ante las dinámicas de las mismas? Es decir, si por ejemplo salió una chica que hablaba con otra, las chicas de las que eran víctimas, las verdaderas víctimas de este caso, salían, pero no era con la intención de que ellas decirles a las otras que vinieran a este grupo para terminar esclavizadas y sirviendo a una carrera. Entonces, no sé qué piensas tú de eso, no, realmente a mí me confunde un poco. Sí, yo no estoy de acuerdo. O sea, el grooming que ellas pudieron haber cometido, como lo dicen algunas personas, no encaja aquí porque ellas estaban sometidas, estaban manipuladas. El individuo que hace grooming tiene una intención muy clara, una intención íntima con su víctima. Y puede ser hasta de mirar a ese niño, ¿no? A esa niña, llegarla a tocar o ya avanzar a una agresión más íntima, ¿no? Entonces, eh, ninguna de ellas llevaba eso en mente, lo que llevaban era un terror hacia las cabezas de este grupo coercitivo, ¿no? Ellas sabían que tenían que cumplir con lo que se les estaba diciendo o iban a pagar las consecuencias. Eso es totalmente diferente al grooming del cual nosotros estamos hablando ahora, que tiene que ver con agresiones hacia menores de edad. Wow. Y Excelente. Paul, también ¿tú qué yo, piensas? fíjate que yo le agregaría también que también conlleva que haya una ventaja de la persona que lo está haciendo. Ventaja podría llamarse dinero, poder, conocimiento o algún puesto en alguna
en alguna empresa o en alguna organización, ¿no? O en alguna, digamos, Claro, en Exacto. algún círculo familiar también, ¿no? Porque sucede con tíos, sucede con tías, con madre, padre, Sí. familiares, ¿no? Adultos, o pueden ser tal vez no tan adultos muchas veces, pero sí llevan ventaja a la persona a la que le infringen ese llamado grooming, que diría yo. Y bueno, yo creo que también hemos aprendido, yo he aprendido mucho al leer toda la luz, porque se van, digamos, se van mostrando y se van desentrañando pues todas estas estrategias que fueron utilizadas por estas personas que muchas ocasiones conllevaban hasta años, ¿no? Era un trabajo realmente complejo el que hacían. Por darles Eh, un ejemplo, sucedió con Carola de la Cuesta y con sucedió Brandy. con Brandy Ruiz y sucedió Ujú. con Karina Yapor, entre otras, Wow. que son las que me vienen a la mente ahorita, porque las visualizaban años antes y ellos sí, llevaban un seguimiento, les llamaban por teléfono, hacían visitas y todo esto. Es que sí, mira, te voy a decir una sí. cosa. El concepto de este grupo es tan complejo porque la misma Carla nos ha dicho que es un grupo coercitivo con rasgos sectarios y esto al mismo tiempo lo deja de por sí en algo muy, digamos, casi no único, pero sí bastante raro en ese sentido, porque la misma dinámica interna del grupo hacía Peculiar. que fuera de esta forma. Y es que, claro, en la información era una moneda de cambio indispensable para que la gente que se considere cómplice estuviera involucrada en esta dinámica. Eran confabulaciones y parte de la expresión de estas confabulaciones se hacía a través del grooming. Y la gente que no lo sabe, y es algo que es una palabra en inglés, el grooming quiere decir, es como un proceso en el cual es algo que viene de los animales. Ellos los preparan para algo y es preparar a este ser humano para un abuso, es prepararlo o condicionarlo, la Margarita. Ujú. Sí, claro, es la preparación de la víctima, de la forma que sea, ¿no? Por, por halagos, por regalos, porque ven que el niño o la niña está vulnerable, está carente, tal vez de atención, de cariño, de amor, y pues se aprovechan de todo eso para entonces hacer ese avance. Y eh, incluso y- crean una ilusión de una falsa amistad también. O sea, esto exactamente. conlleva, pues se quedan a dormir con la persona, le platican cosas que no son de su edad y esto está totalmente descrito en las estrategias que utilizaban pues las dos mujeres que estaban, digamos, en este triángulo con Sergio Andrade. Bueno, mi gente, Sí, exacto. de esto es lo que vamos a estar hablando en el capítulo de hoy. Vamos a escudriñar un poco, paso a paso, concepto a concepto, este capítulo del podcast porque estuvo imperdible. Vamos a comenzar. Ana María, ¿te querés decir algo antes de comenzar? Quería decir que también, o sea, hay que estar conscientes de que estas tres personas que eran las cabezas de este grupo coercitivo eran todas mayores de edad, manejando a menores de edad, manipulándolas, sometiéndolas. Entonces, no se les puede culpar a menores de edad que no tienen la capacidad para entender lo que estaba sucediendo. Mucho menos la palabra grooming. En ese Ujú. tiempo no se hablaba, no existía esa palabra, ese concepto. Entonces, cuando no hay un precedente, pues no puedes, no tienes nada de referencia de tú decir, contra, estoy haciendo esto o lo otro. No lo hay, no lo había en aquel momento. Exacto. Bueno, mi gente, así comienza el capítulo de hoy. Vamos a escuchar, muchachos, la dinámica. Va a ser unos minutos. Apenas lo pause, cada uno da una opinión al respecto de lo que escuchó y así seguimos con la dinámica. Vamos a comenzar. Compartir pues lo difícil que ha sido para ti el transitar después de haber vivido uno de los episodios más duros de tu vida desde hace 26 años que comienza esta historia, que incluye mucho dolor, que incluye violencia, que incluye abuso. Y pues me gustaría que de entrada, Joana, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto, amiga. Un Que nos gusto. toque compartir en este momento esta parte de la historia de Aline, que creo que sería importante que nos contaras un poco, para la gente que no está familiarizada con el tema, cómo surge, qué es lo que sucede en tu vida justo cuando eres parte o te hacen parte de una red.
literal, ¿cómo Sí, inicia? O sea, ¿cómo exactamente. conoces a Gloria, a Sergio, ese primer acercamiento? Pues mira, primero que nada, me encanta estar aquí con ustedes, me encanta compartir esta sala porque eso he sido brutalmente honesta. Ujú. Desde el día 1, desde que salió este libro hace 26 años, yo he mantenido mi versión y que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando no lo tiene muy claro, tal vez lo escuchó en algún momento, tal vez las nuevas generaciones no tienen idea realmente de lo que está pasando, pero pues ha sido una lucha a lo largo de 26 años. Yo a los 13 años fui reclutada por la cantante Gloria Trevi y en ese momento ella no era famosa todavía, ella estaba siendo producida por el maestro Sergio Andrade, que era un prestigioso compositor y productor en ese entonces. Y ella me pide mi teléfono para hacerme artista, porque me decía que tenía una escuela de actuación y de música. Y ¿Dónde que te vio? Afuera de la XCW Radio. Mi mamá era locutora Ok. y mi mamá tenía un programa de radio en la XCW. Y ahí es en donde Gloria se acerca a mí y me pide mi teléfono diciéndome que pues estaban buscando chicas como yo para ser las artistas. Y la verdad es que me dio en mi mero mole. Yo toda la vida me había gustado cantar, bailar. Yo desde chiquita compongo canciones y me ha gustado el medio artístico. Y la verdad es que sí tenía el talento y me pareció que era una gran oportunidad para mi vida. Y por supuesto que le doy mi teléfono. Mi mamá me regaña, ya no estaba conmigo, yo estaba con 2 amigas. Mi mamá me regaña porque en ese momento les recuerdo, no había redes sociales, ni mucho Claro. menos. Los teléfonos eran pues los de disquito y los que estaban en tu casa o en tu oficina y se acabó, ¿no? No había celulares. Y cuando ella nos busca, busca a mi mamá y O sea, le llama a pide tu casa. permiso, llama a mi casa para pedirle que me lleve a hacer una audición con Sergio Andrade, ¿no? Entonces, no nada más llama, ella va a mi casa y se hace presente en mi casa con mi mamá y con mi padrastro, porque mi papá había muerto cuando yo tenía 6 años. Y mi mamá se acababa de casar, tenía 1 año de recién casada. Y voy finalmente a esa audición, y en esa audición llego a una casa en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, y me llevan a la oficina con el maestro Andrade, ¿no? Que ya era una Sergio persona Andrade. prestigiosa Sí. dentro de la industria de la música de los años 80 y me lleva y entro a la oficina a audicionar con él, canté, bailé, me pidieron que hiciera como... ¿Sola o con tu mamá? No, a mi mamá le piden que se quede abajo para que pues no influyera en mi audición, ¿no? Y ella que no yo estuviera más insistió relajada. en querer No, estar. mi mamá se le hizo muy normal, mi mamá Claro. estaba ahí mismo, Sí, ¿no? claro, claro. Se le hizo... ¿Y tu ok. mamá ya sabía de tus ganas de Sí, por querer supuesto. incursionar Por supuesto. en este mundo? Sí, claro, entonces así empieza mi historia. Y desde el día 1 ellos mostraron su cara porque en el momento de mi audición me manda a llamar Gloria a otra habitación y me dice que parte de la audición que seguía era sin ropa. Yo tenía 13 años. Gloria es 8 años mayor que yo. Para ese entonces ella tendría 21, o sea, ya era mayor de edad. Les digo todo esto porque es importante que vean todo el contexto de la historia. Y yo no entendí lo que me pasó hasta muchísimos años después y por eso es importante aclararle a la gente cómo se desarrollan y cómo actúan estas organizaciones delictivas, porque eso es lo que hacían. Y cuando me pide que haga esta audición sin ropa, para mí fue traumático porque yo 13 años y me espanté horrible, como cuando te meten el susto y que se te seca la lengua, ¿no? Esa fue mi sensación y le dije que no. Y me dice, bueno, no importa, no pasa nada. Con el payasito, así como si fuera traje de baño, con tu payasito con el que audicionaste bailando, así. Lo que pasa es que Sergio necesita ver qué parte de tu cuerpo necesita trabajo y qué trabajo, ¿no? O sea, A los Sí, 13 años. quirúrgico o lo que fuera. A los o 13 a los años. 13 años. Uf. Yo de 13 años. Cuando ni siquiera estás. Y me decía que eso era muy desarrollada. normal, que eso era muy normal en el medio y que eso era normal. Pues yo así, Y ok. tú eso se lo compartes, a lo mejor me estoy adelantando, ¿se lo compartes a tu mamá? Claro que no. en ese momento? Claro que no. Claro. Por supuesto que no, porque lo primero que me dicen al acabar mi audición, me dice Gloria, dice Sergio que eres muy talentosa y que te ganaste la beca, nada más un favor enorme, no le vayas a contar a tu mamá,
porque ya ves cómo son los papás y entonces vas a perder la beca porque no te va a dejar venir y ellos no van a entender. Ya ves. Y yo así, o sea, entre, ya sabes, con el diablito y el angelito y entre emocionada y entre asustada y yo de 13 añitos, completamente ingenua en la vida, en temas de todo, ¿no? Sin madurez alguna, con sueños, como todas las que entramos ahí, con esa ilusión. Y así es mi primer paso dentro de esta... Y sé que puede ser burda esta pregunta, pero ¿te dejaron en payasito y Sergio te pidió que bailaras? No, me hizo caminar como modelando, párate, volteate y ya, listo, vete a cambiar. O sea, simplemente quería verte. Sí, por supuesto, por Y supuesto. así es como inicia. Y así es como inicia, o sea, nada más les estoy contando el primer día de mi Claro. encuentro con ellos. Ese ¿La fue beca era en- irte a vivir ahí? No, vivir no, yo viví, la escuela estaba dentro de la ciudad y yo vivía en la ciudad. Ok. Entonces, para él era, bueno, no me voy a adelantar, es demasiado extenso este tema, voy a ir acortándolo. Entonces yo empiezo a ir a mis clases y me empiezan a envolver. ¿Cómo me empiezan a envolver? Gloria me empieza a decir cosas maravillosas de Sergio Andrade, que él era el tipo más maravilloso y más encantador, que ella siempre había estado enamorada de él, pero que él nunca le haría caso, que él le haría caso a una niña como yo, porque pues él estaba muy decepcionado del amor y de la vida, porque una cantante muy chavita, que voy a omitir su nombre, le rompió el corazón en el momento en el que su familia se entera que está teniendo una relación con él. Sí, que siempre han querido Y- manejar el nombre de Lucero, ¿no? Básicamente. Exactamente. Ujú. Yo la verdad, como no viví ahí, no me gusta hablar de lo que no me consta y de lo que no viví, pero con eso nos manipulaban, ¿no? Con esa historia. No nada más, hablo en plural porque esto mismo que te estoy contando le pasó a muchas otras víctimas con el paso de los años, ¿no? Tú escuchas sus historias y es Y son exactamente parecidas. Claro. lo mismo. Que además la Eh, mamá de Lucero siempre ha salido a defender que esta versión no es real, ¿no? Ujú. Que nunca hubo absolutamente nada entre Sergio y su hija. Pues no lo sé, pero alguna vez la mamá de Lucero me vio y me agradeció por lo que hice. Ok. Y esto fue hace muchísimos años y que qué bueno que había tenido el valor de haber alzado la voz y me lo aplaudió muchísimo. Ujú. Y me hizo sentir muy bien Mm. y también me agradeció que haya respetado en este libro que El no haya nombre. puesto el nombre de su hija. Pero, bueno, Bueno, aquí hacemos la primera pausa y lo que vamos a hacer con esta dinámica es que cada uno va a dar su opinión. Vamos a comenzar con Ana Margarita y antes de que se me olvide mencionarlo, quiero decirles que Ana Margarita tiene una experiencia tratando a víctimas que han sufrido abuso íntimo también, que son personas que han sobrevivido a este tipo de dinámicas de depredación intraespecie. Así que es, digamos, invaluable la opinión de Ana Margarita en este contexto porque tiene una óptica muy, muy especial. Luego seguimos con Paul y yo diré mi opinión al final. Pues muchachos, ella aquí muy claramente no expresa cuando no hay un precedente del cual uno se pueda dejar llevar, ¿no? Ahora nosotros tenemos toda esta información, entonces si un sujeto me dice a mí, no, tú no puedes subir a ver la audición de tu hija, yo le digo, no, usted está equivocado, yo voy a estar presente porque ella es menor de edad, pero ya tenemos ese precedente, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, muchachos, hace años atrás hubo un tsunami terrible en Tailandia y nosotros vimos imágenes Oh, de sí, sí, sí. adultos y niños mirando este tsunami, ¿no? Estas grandes olas venir. ¿Y qué hicieron? Muchos no se echaron a correr porque no sabían lo que estaban mirando. Estaban más bien hasta fascinados de esto. Entonces vamos a comparar a Sergio Andrade, a la señora Trevi, a la señora Portillo con ese tsunami. Estas niñas no sabían lo que estaban mirando. Fíjate que ella lo dice. Era una mezcla de miedo y de emoción porque iba a realizar su sueño. Y qué manipulación el decirle a un adolescente, que todos los adolescentes hemos tenido nuestros problemas con nuestros padres, ¿no? Y decirle, tus papás no van a entender lo que te pedimos hacer aquí hoy.
Claro, eso a un adolescente dice, sí, es verdad, mi mamá no me entiende, mi papá no me entiende, me regañan por gusto. O sea que Gloria, al tener 21 años, pues podía conectar con ella siendo apenas una adolescente, porque a los 13 años es el comienzo de la adolescencia. Wow. Sí, totalmente, chicos. Bueno, y de estos primeros minutos, ¿qué resaltarías de estos 10 minutos que han pasado hasta ahora? Pues mira, primero que nada, pues la firmeza con la que está ella es algo que se destaca a lo largo de todo el podcast y, wow, me pongo a pensar y a reflexionar en cómo ella llevó esto, ¿no? Porque, como dice Ana Margarita, muy bien dicho, no había un precedente y sin embargo ella también sentó un precedente porque fue una persona que sin ella, o sea, ella fue pieza clave, ¿no? Ella fue, pues, una heroína, la verdad, simbólicamente, pero ese estatus de heroína no se le reconoció, sino hasta mucho tiempo después, porque mucha gente jugó el juego de la revictimización con ella, ¿no? Y aparte, de una manera masiva, todo el país, muchas otras partes de otros países también, y gente bien posicionada, ¿no? Gente en la industria, gente de los medios de comunicación. Y hoy en día, pues me encanta la manera en la que ella está defendiendo su verdad y alzando la voz de nuevo, de la manera en la que la hizo aquellos años, pero hoy en día yo creo que con más protección de la gente que la apoya y que ya están mejor informados. Mira, yo creo que aquí en esta parte, la primera parte de este podcast, ha ocurrido algo que es súper importante y es los primeros minutos en los cuales ella expone datos que son súper relevantes y son datos impactantes que mucha gente no los conoce. Por ejemplo, la amplia diferencia de edad que había entre Aline Hernández y esta señora, porque 22, creo que dijo, 23 y 13 años, por el amor 21, de Cristo. O sea, ¿quién puede pensar que entre unas personas de tanta diferencia de edad podría haber surgido una amistad de esta índole? Puede que pase, pero no es lo más común y no es lo más, supongo yo, lo más recomendado. Ujú. Ante todo esto vemos también la presencia de lo que se empieza a gestar como el vínculo traumático y es que justamente algo que es muy repetitivo es la tendencia de estas personas a generar vínculos artificiosos con sus víctimas para que al momento de que ellos necesiten exponerlos a este abuso, ellos tengan que sentir la culpa de defraudar a sus amigos o a la persona que te ha dado tanto X, Y o Z. Vemos estas características, también vemos un poco de bombardeo de amor porque, bueno, Gloria llega y desde ese momento le da mucha atención a Lynn. De hecho, Lynn confiesa que la sentía su mejor amiga. Eventualmente pasarán años para que ella entienda que no era su amiga, sino que era su depredadora. Sí. A ponerle play Sí, otros 10 minutos, muchachos, y seguimos con esto. Esa es otra historia. Entonces, ese es mi acercamiento. Ella me empieza a hacer el A grooming. enamorar Se llama con él. grooming. Ujú. Hoy en día se le conoce como grooming. Antes lo conocíamos como lavado de cerebro, Claro. pero hoy tiene esta palabra, el grooming. El famoso grooming es cuando te empiezan a manipular, cuando empiezan a querer controlar tus emociones, convencerte de cosas, llevarte más allá de algo que tú no quieres hacer. Sobre ¿no? todo un mayor Por con una supuesto, menor de así edad es. y con más poder, ¿no? Que eso Exactamente. Y con es lo que los conlleva. sueños e ilusiones que puedes llegar a tener a esa edad. Exactamente. Entonces me empiezan a hacer este grooming y me empiezan a manejar la historia de que Sergio es el hombre más maravilloso del mundo y que ha sufrido mucho en la vida y que pobrecito y así era, ¿no? Cada que iba a mis clases, que mi mamá me llevaba y mi mamá estaba conmigo en el momento de las clases, hasta que llega un momento en el que mi mamá ve que no hay absolutamente nada raro ni nada malo y ellos se ofrecen a ir por mí a la escuela y le dicen a mi mamá, yo sí, ya no te preocupes, podemos pasar por Alina a la escuela el día de sus clases. Yo no iba a diario, era, no sé, creo 3 veces Clases de semana o baile, 2. canto, Sí, tenía, actuación. exacto, tenía esas clases. Pero muchas veces Gloria me sacaba de esas clases para hacerme este grooming. Y eso es terrible, chicas, porque tú vas ahí con la ilusión y con el anhelo de realizar tus sueños y en la vida te imaginas, o sea, yo en la vida me imaginé que me estaban haciendo grooming, Claro. ¿no?
y lo que me estaban queriendo hacer era convencerme de llevarme a las garras de un depredador, Ujú. ¿no? Que desgraciadamente era un premio para ella. Y Yo era un premio de ella para él. ¿había focos rojos que se prendieran en ti o no los veías? No los veía porque yo tenía 13 años. Ujú. Entonces, aunque pues yo decía, ay, qué raro pues, que ella me hable tanto de él, a mí me Ujú, valía, ¿no? O sea, a mí ujú, Sergio era un señor, me Claro. llevaba 20 años, no me Claro. gustaba, Sí, pero no, pues ella, físicamente no es o atractivo. sea, yo lo Claro. más que pensaba era, ay, Gloria está perdidamente enamorada de Claro. este señor y no la ha pelado y entonces a lo mejor por eso me cuenta Claro, y a esas los cosas. 13 No años sé, tampoco no sé, es- o sea, Sí, No, no. no, no es tenía un- idea de lo que estaban haciendo Claro. conmigo, no tenía Pero ¿y idea. cómo te conviertes tú en el premio para Gloria? Lo que acabas de mencionar. Yo era el premio de Gloria para él, Claro. Ah, ok. ya me Ya. expliqué. ¿Y Entonces, ella recibía algo a cambio? pues que él estuviera feliz y que la tratara mejor. Y le diera beneficios. Mira, todas este tipo de organizaciones coercitivas hacen esto, o sea, empiezan con el grooming, empiezan a manipularte, empiezan a lavarte el cerebro y empiezan, que es el paso que siguió, a coartar y a controlar tu voluntad, Ujú. que eso es lo que empezaron a hacer conmigo. Entonces, primero es un tema de mucha confianza, de son amables, nunca te imaginas que son malas personas o que son unos depredadores o que van a abusar de... No, no, al contrario, o sea, yo consideraba a ella mi mejor amiga. Yo la veía a ella como mi mejor amiga. Y luego ya se hace famosa, entonces la veo como, ya sabes, aparte Sí, de mi mejor amiga es la artista y la cantante número 1 del momento, ¿no? Ujú, ujú. Y es muy extenso el tema, chicas, pero para que la gente entienda esto y que puedan evitar caer en este tipo de organizaciones, porque es terrible, ¿no? Yo termino teniendo una relación con Sergio Andrade, que es un hombre 20 años mayor que yo. Empiezo a vivir temas de abuso horrorosos, como golpizas. Eh, Obviamente yo no podía decirle nada a mi mamá de lo que estaba viviendo. Me hacían escaparme de la escuela, irme de pinta, como le llamaban, no sé si así se sigue Sí, sí, llamando. todavía. Bueno, creo. ¿A qué edad empiezas Porque esa relación? a los 13, cuando yo entro con ellos tenía 13, estaba a 3 meses de cumplir 14 años, ¿Y en qué momento te casas con él? a los 15, pero ahí voy. Yo empiezo a tener una relación con él eh, porque, por supuesto, el grooming hace efecto Claro. y yo empiezo a creer que estoy enamorada de él, pero por supuesto que no estaba. Entonces, yo empiezo a tener una relación a los 13, 14 años con un hombre 20 años mayor que yo, obviamente a escondidas de mi mamá, sin poder decir absolutamente nada. Y empieza la manipulación y el control. Entonces yo te poseo, yo te controlo y entonces de este lado, y si tú le dices a tu mamá, aquí está el calendario con las fechas de la grabación de tu disco, y si le dices algo y si abres la boca, Vale. lo que hacía para controlar y manipular era cuando hacía algo que a él no le parecía que yo hacía algo mal, iba y tachaba del calendario las fechas de la grabación de mi disco, ¿no? Ok. A manera Con como eso de te tenía castigo, de amenazada. control y de amenaza. Ujú. Entonces, y así como yo, empiezan a llegar otras chicas que empiezan a caer en esta red y es terrible porque llega un momento en el que mi mamá se entera lo que estoy viviendo, lo ¿Cómo que se estoy entera? pasando. Mi mamá se da cuenta por unas cartas que yo rompo y que los papás también tienen un sexto sentido, por supuesto. Y algo Y seguramente en aunque ti yo cambió. la controlé y la manipulé, y los papás han sido muy juzgados en esta historia, y algo que quiero aclarar es que los papás también son víctimas de estas personas. También los Los manipulas, ¿no? papás fueron manipulados por ellos mismos, por Gloria Trevi, por María Raquenel o Mari Boquitas, como le conocían antes, y por el mismo Sergio Andrade. Mi mamá le regalaba a Sergio Andrade, le daba regalos el Día del Padre a él, porque pensaba y lo veía como un papá para mí. Ujú. Y mi mamá lo más que pensaba es que era novio o de Mari o de Gloria. Gloria.
porque así lo Que manejaban. además tú, porque mucho se piensa que entonces llegaban y se iban de viaje con ellos, o sea, inmediatamente se iban. Tú Sí, sí. seguiste viviendo en casa Yo seguí viviendo en de tu casa de mamá. mi mamá, porque ojo, también ellos lo que hacían era captar chavitas de provincia o extranjeras, precisamente que para se no fueran tener ahí. que lidiar con los papás o tenerlos cerca Ujú. y poder controlarlas de mejor manera. Entonces, mi mamá cuando se entera que estoy teniendo una relación, les estoy hablando ya que habrá pasado Un año. un año. O sea, ya tenías un rato de relación Sí, con él. sí, pero un año de sometimiento espantoso por parte de él, de abuso psicológico, emocional, físico y sexual, en donde tenía completamente prohibido y estaba completamente amenazada de que cero ni una sola palabra a mis papás, porque si no mi sueño de ser artista se venía abajo y que mis papás nunca, bueno, mi mamá nunca nunca lo iba a entender y que y siempre manejando esa retórica, ¿no? Y entonces tu sueño lo vas a echar a perder y estás en las mejores manos porque yo soy un hacedor de estrellas y sin mí tú no eres nadie y mira, Gloria, qué famosa Y ya estabas es. viendo que lo consiguió con alguien, ¿no? Entonces fui como la víctima perfecta, ¿no? Y claramente, y a lo mejor la pregunta sobra, fue tu primera experiencia sexual, Sí, por supuesto. ¿no? Además, él buscaba niñas, porque eres una niña a los Ujú. 12, 13 años, vírgenes, sobre todo, ¿no? Para que pudiera tener más control y manipulación de ellas. Y cuando veías que llegaban otras niñas, ¿qué pasaba por tu mente? Bueno, ya te lo normalizan. El tema es que te lo empiezan a normalizar como que todo empieza a ser parte de la rutina y de la organización y entonces tú ya estás completamente dominada, manipulada y controlada emocionalmente, físicamente y Ya no se te psicológicamente. hace raro. ¿Y nunca veían los golpes, tu mamá? No, por supuesto, él tenía mucho cuidado en dónde hacerlo para que tu mamá no se diera cuenta. O sea, ya no era una niña, ya Claro. mi mamá no me bañaba, Claro, ¿no? claro. O sea, Y cuando tu madre encuentra esta carta y se da cuenta, ¿qué hace? mi mamá me encierra, me quita o sea, desconecta los teléfonos de la casa, me encierra con llave en la casa, no en mi recámara, cuando ella se entera. Y en el momento en el que yo tenía a lo mejor una clase o algo así, ellos se dan cuenta que no llego y que no contesto el teléfono de la casa y que no saben nada de mí, yo me doy cuenta que algo está pasando y sin que mi mamá me dijera nada, ¿eh? O sea, mi mamá hace este movimiento y yo me escapo. Bueno, segunda parte del análisis. Ana Margarita, hasta ahora hemos escuchado mucha información. No sé qué opiniones te merece esta segunda parte del análisis. Creo que ella explica muy bien, ¿no? El tipo de grooming que recibió de parte de la señora Trevi y de Sergio Andrade, cómo fueron pues manipulándola, convenciéndola de lo que estaba sucediendo era algo normal. Y llegó un momento que ella lo creyó y por eso pues le mentía a su mamá, se escapaba. Yo creo que hay que entender que a esa edad una de las cosas que hacen los adolescentes es ponerse en situaciones de peligro, en situaciones de riesgo, porque no entienden las consecuencias a largo plazo. Viven en el presente y en su presente ella tenía este sueño de convertirse en una artista y ya tenía un ejemplo delante de ella que era la señora Trevi. Entonces, esto ya ante sus ojos se había hecho realidad. Y por supuesto, no tenía la capacidad para entender la magnitud de lo que estaba viviendo. Y pensaba tal vez que las otras niñas no iban a pasar por lo mismo que pasaba a ella. Recuerden que esto, muchas de estas cosas ellos las hacían en privado con esa niña en particular. Entonces, siendo Aline una de las primeras, pues no tuvo tal vez esa oportunidad de ver lo que estaba ocurriendo en grupo, ¿no? Máximo que no vivía con ellos tampoco en ese momento, todavía vivía en su casa.
Creo que ella lo ha explicado muy bien, muy claro. Paul, ¿tú qué opinión te merece esta segunda parte del análisis? Wow, sí, y aparte, ¿saben qué, chicos? Que eh, ella dice lo normalizamos, pero lo que pasa es que era un grupo coercitivo que obviamente hasta hoy sabemos que, bueno, hasta hoy se sabe más que era un grupo coercitivo, pero con apariencia de academia, ¿no? Porque en esos tiempos Ujú. todavía le tocaba a Lynn ir dos veces o una cosa así, y veía niñas, obviamente, pero ya había esta incomunicación y esta prohibición de que se hablaran entre ellas, ¿no? Que era parte de la manipulación. Entonces, obviamente, está esa explicación que las mujeres, que las chicas del podcast piden. Pero también ahorita estoy recordando, bueno, obviamente los adolescentes son muy persuasivos y esta historia es demasiado parecida a lo que sucedía con Sasha Sokol, que cuando la madre de Sasha Sokol se entera, obviamente le prohíbe, de hecho hasta la manda a, a Europa o una cosa así, para ver si esto pues se le pasa o alguna cosa así. Y cuando ella vuelve, continúa con ello, o sea, continúa con esta supuesta relación con Luis de Llano, pero ella pone a su propia mamá en una encrucijada, le dice, puedes prohibírmelo o puedo hacerlo a escondidas o puedo decírtelo y para no hacerlo a escondidas, pero lo voy a terminar haciendo. O sea, los adolescentes también, sí, como dices tú, Ana Margarita, ¿no? Se ponen en peligro. Sí, Es algo que después Aline con la sanación fue comprendiendo, ¿no? Pero fue comprendiendo que ella fue víctima de todas estas estrategias, ¿no? Y de personas que tenían esa ventaja sobre ella y conocimiento, ventaja, sí. dinero, poder, conocimiento, la utilización del mismo sueño de ella. Sí, claro, y el público tiene que entender que Andrade, muy inteligentemente, utilizó, por ejemplo, a Lucero, a Lynn, fueron experimentos y fue adaptando su plan a medida de que él vio lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Un abusador siempre, después del grooming, de esa preparación a la víctima, pues la va a querer aislar. Ya fíjense que aquí eh, le estaban diciendo a Lynn, escápate de la escuela, escápate de la casa, porque necesitaban que estuviera dentro del círculo de ellos. Entonces las demás niñas empezaron a darse cuenta, bueno, hay que buscar niñas que sean del extranjero, que sean de una provincia, para que los padres no tengan un acceso tan fácil hacia ellas. Y después, claro, la academia, eso se cae porque él sabe que van a venir padres a presenciar tal vez esos ensayos. Entonces, Sí. por eso ya después se muda, ¿no? A más viajes, ya a medida de que Trevi se va haciendo más famosa. Todo esto es planeado. Él iba observando qué funcionaba y qué no funcionaba. Sí. Sí, o sea, totalmente. Y les voy a decir algo, muchachos. Yo siempre traigo la perspectiva de lo que son los trastornos de personalidad que pertenecen al grupo B del DCM-5. Y estos trastornos a su alrededor, con sus conductas, dejan ciertos trazos en los cuales uno puede ir entendiendo que el comportamiento tiene consecuencias y consecuencias que a veces no son tan originales. ¿A qué vamos con todo esto? Una de las cosas que a mí más me llamó la atención del caso desde el principio ha sido justamente la presencia de lo que se ve como una evidencia de una conducta tóxica. Por ejemplo, este nivel de antagonismo entre el mundo exterior y lo que son ellos. Estos son los rasgos sectarios en ese sentido. ¿Qué pasaba con Aline? Aline iba cayendo en una trampa y yo creo que la trampa perfecta en la que la amarró a ella fue justamente que Gloria en ese momento se volviera la cantante más famosa de Latinoamérica. Y eso Ujú. no es un secreto para nadie. Entonces, al ver tan palpable el acceso a un sueño que tuvo esta persona que al mismo tiempo digamos, ha construido un vínculo traumático de manera artificiosa contigo, una niña de 13 años, una mujer de 20 y tantos, y se encarga de construir esto,
Y este vínculo traumático la adhiere a Aline a esta nueva forma y dinámica de hacer las cosas dentro de lo que se convertirá en un proceso más refinado de manipulación, explotación y destrucción de las chicas. Aline va a ser una de las primeras a partir de las cuales la prueba y el error va a hacer que el refinamiento de la misma sea mucho más efectiva, porque ella misma cuenta que cuando se escapó no utilizaba muchas dinámicas que eventualmente empezaron a ejecutar. Tuvo suerte en realidad en ese sentido. Ahora, a lo que voy con todo esto es que yo siento que al final de esta dinámica, ella va a terminar siendo afectada de una forma tan terrible que es doloroso ver que ella, una persona que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, puede caer en este tipo de cosas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con los padres, y nosotros realmente nos hemos cansado de decir eso en el canal, que esta necesidad de culpar a los padres también ha venido desde hace muchísimos años por parte de estas tres personas. Es ahí donde radica una conducta que ninguna de las otras ha tenido. Por mucho que una pudo haber acusado o dicho lo que sea, esas conductas son aisladas, son resultado de un proceso de manipulación, de un proceso de coerción, de un proceso de adherencia justamente a esta dinámica, lo cual no está pasando ni del lado de Raquel, ni del lado de Gloria, ni del de Sergio. ¿Por qué? ¿Por qué esta perenne necesidad de replicar estas conductas cuando ya Sergio no está con ellas, en teoría? Esos son los tipos de cosas que yo siento que representan lo que podría ser la posibilidad de una falta de empatía, de una falta de introspección, de una falta de admitir responsabilidades, y eso es lo que yo creo que en este momento es lo que podemos ver que pasa, y por eso es que siento que bueno, en este podcast, sí siento que hay mucha desinformación en ese contexto, porque la sociedad no ha entendido que por mucho que tú tengas un mal padre o lo que sea, y esto no estoy diciendo que lo tengan ellas, nadie tiene por qué hacer un crimen contra ti, porque esto no es tu culpa. Tenemos derechos humanos inherentes a nuestra existencia. Claro, y hay que hablar de intención, muchachos. O sea, Trevi, Portillo, Andrade tuvieron la intención de reclutar y lastimar a estas menores de edad. Los padres dejaron que ellas se fueran con estos tres adultos con la intención de que sus hijas cumplieran su sueño de ser artistas. No se las entregaron con la idea de que iban a ser abusadas, esclavizadas, sometidas. No, esa no era la intención de esos padres. Y si en algún momento lo hubieran sabido, las hubieran sacado de ahí. A mí no me queda la menor duda. Exactamente. Hay que entender la intención con la cual se hacen las cosas. Sí, y aparte la complicidad entre ellos, ¿no? O sea, el comunicarse entre ellos para cualquier cosa que fuera a suceder mal con el plan, ¿no? Eran las personas que poseían la información que otros no poseían, ¿no? Ellos eran los que estaban anticipados a cualquier cosa que pudiera salir mal, como ese ejemplo que nos da, por ejemplo, Melina en Argentina, bueno, Melina, pero más bien en Ixtapa, cuando sucede esto que va su Sí. papá, cuando sucede que va el papá de Melina, pero de cierta manera porque él pudo de alguna manera hacerlo, pero no todos podían, no todos Exacto. podían tener la oportunidad de viajar y hacer esto, pero entonces cuando él hace esto, ahí vemos uno de los ejemplos más claros de la conciencia que tenían de lo que estaban haciendo, cuando María Raquel se pone pues transparente casi cuando él menciona sí. esto es trata de blancas. Es que mira, igualito, eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando hicieron la huida a Brasil. Las personas que estaban huyendo, las cabecillas que estaban huyendo en este éxodo, fueron justamente los que hoy están siendo acusados en California. ¿Por qué? Porque la madre de esta señora, la señora Ruiz Arredondo, sabía básicamente qué era lo que estaba pasando y le daba información a su hija para que ellos siguieran digamos, en este éxodo. Ella nunca fue un obstáculo para esto, porque además se asoció con Sergio Andrade, cosa que no hizo ninguna otra madre. Ella tenía un acceso directo al enriquecimiento a través de la dinámica interna de este circuito psicopático, en teoría, y es lo que se ha visto. Ojo, hay un dato interesantísimo de todo esto, y es que la señora Ruiz Arredondo fue extraditada de Panamá por la Interpol cuando ella se dirigía, en teoría, a una boda. Esto es algo que lo pongo en grandes comillas. Entonces la señora es extraditada de Panamá a Estados Unidos, a México, después de tener más de casi 14 años huyendo de Hacienda, justamente porque va a evadir de impuestos de una propiedad que es una propiedad exorbitante de lo costosa que es. Esto yo creo que ahí puede haber un indicio de algo más, porque esta propiedad, en ese sentido, pues ha generado mucha suspicacia.
Al final de todo fue extraditada y fue hallada no culpable, pero no inocente, cosa que es muy común, que lo mismo que pasó justamente en Brasil, porque no es que ellos fueron hallados inocentes, fueron hallados no culpables por falta de pruebas. La lógica jurídica no había implementado un esquema a través del cual se pudiera demostrar irremediablemente la inocencia de estas personas. Entonces, si no eres inocente y solo eres no culpable, ¿qué pasa en este contexto? Y se ha repetido. Entonces, esto es algo que quería sacarlo en el capítulo de hoy, porque mucho se ha dicho justamente también de que esto no tiene mucho que ver, y sí tiene que ver porque al mismo tiempo estamos viendo que hoy, por ejemplo, ante el INPI, las personas que se presentan en el Instituto de Propiedad Industrial del Estado mexicano también han representado a personas como de personas de esta índole. Ya todos sabemos a qué nos referimos, y eso para mí no es casualidad. No, sí, y es importante que saques a colación estos datos históricos, ¿no? El comportamiento, que realmente siempre ha sido como de lo más analizable en tu canal y en nuestros canales, pues ese comportamiento que es el histórico, ¿no? La historia misma nos habló por sí sola, ¿no? Los comportamientos de Gloria Ruiz Arredondo a lo largo de los años son los que han hablado, ¿no? A diferencia de otros padres. Interesantes ironías, digamos, del caso. Vamos a seguir escuchando para ver qué más nos depara, porque lo que se viene es justamente un poco más del desarrollo de lo que fue la experiencia de Aline dentro del circuito. Me volví especialista en escapatorias, en irme de pinta, o sea, aventarme del zaguán, o sea, porque yo estaba amenazada. Yo tenía que hacer lo que ellos me decían. Para perseguir tu sueño. Yo tenía que hacer lo que ellos me decían, porque si no me iba a ir muy mal, y el irme muy mal era que te agarraban a cinturonazos y te golpeaban y te maltrataban y te quitaban el sueño de ser artista. O sea, era mucha manipulación y mucha amenaza. ¿Gloria presenció cómo te golpeaba? Por supuesto. Okay. ¿Y no hacía nada? No. Y hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada por nosotras. Nosotras, me refiero a todas las víctimas que habemos, que somos muchas. Se dice que son más de 40. Y habemos ahorita 11 víctimas que hemos levantado la voz legalmente, que hay 11 denuncias en el expediente de Chihuahua, que ahorita vamos a ir más adelante de lo que se trata de Chihuahua. Y no, o sea, tristemente ella ha levantado la voz nada más para ofendernos, para hacernos quedar mal, para decir que somos unas mentirosas, unas envidiosas y que estamos locas y que como no logramos la fama que ella tuvo, la difamamos. Y eso es muy triste porque con el paso de los años yo he entendido de lo que fui víctima. Fui víctima de trata de personas, fui víctima de abuso emocional psicológico a un nivel muy grande, fui víctima inclusive legalmente de las autoridades porque no hicieron absolutamente nada cuando yo hice una denuncia en el 98. Si las autoridades hubieran hecho algo en el 98 con el expediente de Chihuahua que tiene 11 testimonios de 11 víctimas que cuentan historias desgarradoras, yo creo que peores que la mía, y no hicieron absolutamente nada las autoridades por nosotras. Gloria no hizo nada, María Raquel no hizo nada. No quisiera adelantarme, pero para muchos, este caso ha sido muy público, Gloria es otra víctima. Y muy confuso, sí, Joana, sí. Muy confuso. Para muchos, Gloria es otra víctima porque dicen, todas reclutaban y todas iban, y entonces, digo, no quisiera mencionar nombres, pero una convencía a la otra y todas estaban ahí. ¿Qué le puedes decir a estas personas? Pues mira, entiendo la duda que tienen porque es un caso muy complejo y desgraciadamente solo se sabe lo que está allá afuera y lo han hecho un caso mediático del espectáculo. Y este no es un caso mediático del espectáculo, este es un caso criminal que México dejó en la oscuridad. Así lo menciona en su libro Carla de la Cuesta, que se llama Todo a la Luz, que se lo recomiendo muchísimo porque ahí nos explica paso a paso y cuenta la historia de cada una de nosotras, de estas 11 víctimas, de todo lo que se dijo hace 26 años. O sea, no es de que lo estamos viniendo a decir ahorita. Es un caso muy confuso y muy complejo. Y el tema es que había rangos. Y cuando tú estás, el clásico dicho de tan culpable es el que mata la vaca como el que le jala la pata, es muy cierto.
Aquí había niveles de responsabilidad y hay que tomar en cuenta que la mayoría éramos menores de edad. Gloria y Mari ya eran mayores de edad cuando nosotras entramos ahí, hablando en mi caso particular. Y aunque por supuesto tú estás consciente que entras, que las chicas que estaban ahí, a mí sí me tocó verlo, sí me tocó vivirlo, temas de abuso con otras chicas, temas espantosos, pero a ver, voy a poner mi ejemplo. Yo a los 17 años, Joana, lo que hago, siendo todavía menor de edad, es escaparme, siendo la esposa. Pero a mí, perdóname que te interrumpa, me gustaría echarme 2 pasitos atrás. ¿En qué momento, a pesar de que tu madre había visto que estaba sucediendo algo y que tú te escapas para regresar con ellos, en qué momento Acepta el sucede matrimonio. exactamente que, y de verdad, no estoy juzgando a tu madre, pero la respuesta lógica sería que ella hubiera hecho absolutamente todo para evitar que pasara. Lo que, Podía pasa es que, evitarlo. lo que pasa es que mi mamá no sabía todo lo que estaba pasando, Ok. obviamente. Mi mamá lo más que pensaba es que que cuando se entera que tengo esta relación, le aterroriza que es un hombre 20 años mayor que yo. Eso es lo único Claro. que le aterrorizaba, porque ella no sabía atrás todo lo que estaba sucediendo. Ujú. Lo más que pensaba es un señor muy grande para ti, hija, Ujú, Claro. no ujú, inventes. ujú. Sí, sí, sí. Pero no tenía idea y no le pasaba por la cabeza Sí, que solo era pensaba un en eso. depredador y Y- un Y psicópata, que también en sociópata. esa época no estaba, Tan descabellado. era como, pues lo veíamos con nuestras abuelas que se Exactamente, casaban Era a más los normal. 14 años, Claro. entonces exactamente. no lo veíamos como ahora Por lo eso les digo, vemos. mi Claro. mamá lo que más raro se le hacía es que era un señor muy grande para mí, Ujú. ¿no? Eso era lo que a ella le hacía ruido, Pero te ¿no? vio enamorada. No es que me viera enamorada. Ellos, me refiero a ellos, a la organización, se encargaban de manipular a los papás. Por eso el tema de los papás es bien importante y quiero volver a Ujú. recalcarlo. Ellos fueron víctimas de segundo grado, así se les llama legalmente, porque no nada más fueron manipulados por ellos, por la organización, también fueron manipulados por nosotras. O sea, Sí, Las porque sus, muchos convenciste. sus dicen, ¿dónde hijas, están los Claro, papás? sus Se les hijas, debería juzgar a los papás porque que también soltaron a sus nosotras hijas por dinero. Esas son cosas nosotras que se dicen. estábamos obligadas a mentirles a Claro. nuestros papás, estábamos manipuladas para mentirles, asustadas, con miedo claro. de que les teníamos que decir esto a nuestros papás. Y llega un momento en el que, por supuesto, no le quieres contar eso a tu mamá o a tu papá de lo que estás Claro. viviendo. O sea, ya estás aterrada, ya vives con pánico, que era como nosotras vivíamos, con miedo y con pánico. Porque además tienes un fin, tú quieres buscar Mi- alcanzar tu sueño, ¿no? Sí, 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 pero al final te voy a explicar algo. Mi mamá me permite casarme porque yo la convenzo de que estoy perdidamente enamorada y que es el hombre de mi vida. Ujú. Y 2, Sergio la amenaza y le dice, si no me dejas casarme con tu hija, de todos modos me la voy a llevar. Okay. Y hay un momento en la historia que lo cuento en el libro, en donde él había comprado las 32 constituciones políticas de la República Mexicana para ver en qué lugar, en qué ciudad de México se podía casar conmigo siendo menor de edad. O sea, él estaba dispuesto a todo para sacarme de mi casa, Sí, porque sea como incluso en sea. esa época Sí. se Y necesitaba el además, permiso de los ojo, padres, ¿no? pero ojo, esto es importante que lo sepan. Él se casaba con sus víctimas no porque las amara y porque las quisiera. Para sacarlas. No nada más las sacaba, porque así evitaba un delito. Cuando tú te casas con un menor de Claro, edad, no existía el abuso ya no sexual. existe delito. Ujú. Fíjate, hoy eso ya no existe. Claro. Para Pero muchos en ese también entonces era sí. una manera, no sé cómo lo veas tú, era una manera de menospreciar a Gloria. Yo en ese momento no lo veía, por supuesto, no tenía ni la más mínima idea, ¿no? Yo era pues muy ingenua y una Eras chavita, una no tenía niña. idea de lo que este hombre manipulador, estaba haciendo, ¿no? Narcisista, psicópata, sociópata, eh, terrible, ¿no? Terrible. Y a mí ni me pasaba por la cabeza que lo Claro. hacía ¿Pero para tú crees que lastimar era a... también por eso? No lo sé, honestamente no te podría decir si lo hubiera hecho para molestarla a ella. Eh, yo desgraciadamente, fuera de toda esta historia, ya cuando me logro escapar, yo me logro escapar a los 17 años. ¿Cómo te das cuenta de que te tenías que escapar? ¿Qué es lo que, esos focos rojos de los que hablábamos, cómo los ves? ¿Qué te hizo entrar en razón? Mira,
trabajada mentalmente, emocionalmente y vives con miedo y aterrorizada, es muy difícil que veas la salida, y más siendo menor de edad, pero la hay y se podía. Y yo tuve la gran fortuna de tener la valentía, la fuerza de voluntad, o le llames como le llames, para escaparme, porque todas nos queríamos escapar, todas, pero no todas lo pudieron hacer a lo mejor de la manera tan pronta como lo hice yo, ¿no? Antes de tanto. Porque además, Y algo por si la gente no está enterada, les daba de comer comida echada a perder de la basura. es que cuando te empiezan a quebrar tu voluntad, cuando empiezan a romperte por dentro para poder tener mucho más control sobre ti, pues empiezas a pasar hambres, empiezas a sufrir abusos todavía mayores, empiezas a mal comer, a mal dormir, porque es una manera de quebrar tu voluntad, ¿no? A través de la comida, a través del sueño. Tenerte débil. Llega un momento en el que pues, yo llegué a pensar un par de veces en cómo me voy a suicidar, porque Bueno, esta es la tercera parte del análisis y también hay muchas cosas interesantes. Quiero escuchar a Margarita, a ver qué opinión tienes hasta ahora, qué has logrado más o menos tú identificar con respecto a las características que son tan típicas y repetitivas de este tipo de sectas o este tipo de circuitos psicopáticos que se replican de una manera que parecieran de manual y no parece haber un hilo conductual que los pueda unir a todos. Bueno, mejor dicho, sí, sí hay un hilo conductual, por supuesto. Pero ¿qué piensas tú, Ana Margarita? Pues fíjate, Edgar, quiero comentarle a la audiencia que yo he vivido esto de cerca y lo he observado de muchas personas que nacen artistas. Y cuando tú naces para ser artista, aunque nos parezca a algunos de nosotros exagerado o absurdo, estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea. Y lo hemos visto a través de la historia del medio artístico, que muchos sacrifican sus familias, sus parejas, sus hijos son malos padres, son malas parejas, se alejan de sus familiares, de sus amistades, todo por la carrera. Entonces, tal vez para alguien que pues no nace con ese deseo, pues no lo entiende, ¿no? Y uno dice, bueno, pero qué irresponsable o no le importa nada. Es que ese deseo a veces es más grande. Si mezclamos ese deseo, ¿no? Que hemos nacido para ser artistas, con la edad adolescente, en la cual pensamos que somos el centro del universo, que lo podemos hacer todo, que no nos importa nada, que nos ponemos en riesgo y en peligro. Bueno, pues se puede explicar por qué muchas o todas estas menores de edad tienen dificultad en llegar a la conclusión de que no debo de estar aquí, tengo que irme de aquí, pero muy magistralmente, ¿no? De una forma con mucha maldad, las cabezas de este grupo coercitivo sabían que en el momento que ellas llegaran a esa conclusión ya se les había enseñado tanto miedo, tanto terror, pánico, ya habían visto cuáles eran las consecuencias si no obedecían las órdenes de ellos, que entonces ya te ponen en una cárcel mental de la cual es muy difícil salir, inclusive cuando ya no tienes a esas personas alrededor tuya. El otro día escuché un disparate, muchachos, A ver. que hubo otro creador de contenido que dijo que solamente, ya hacía más de 5 meses que esta persona no veía a Andrade y que todavía estaba bajo el control de él. Sí, sí, señor. 5 meses no es nada. Pueden pasar años y uno puede estar bajo el control todavía de sus pensamientos porque está dentro de esa cárcel mental, está dentro de todos esos recuerdos terribles y es muy difícil mirarse en el espejo
Y por eso, con 5 meses, pues no era nada de que le escribiera, de que todavía lo defendiera, porque están bajo ese control. Las pesadillas que tienen de todo eso que vivieron es estar bajo el control de ese depredador. Sí, Ana Marita, te voy a decir algo. Yo a todo esto que tú estás diciendo le aplico la lógica de Sergio, por ejemplo, con Claudia Di Casa, que al mismo tiempo en el libro Amarga Seducción hay unas fotografías de Ruiz Arredondo entregando cartas a esta escritora, a esta periodista. Oh, horrible. Y esto, pero es que sinceramente esto se debe, es el relato, es una narrativa que se ha instaurado como propia para intentar adjudicarle a otras lo que es la culpa de ellos, lo que es la culpa propia. Y eso es un darbo, es una proyección. Al mismo tiempo conviertes a la víctima en victimario y creas este poder descomunal, porque a mí me impresiona que la sociedad no haya podido entender que una persona que esté en la palestra política y en la palestra pública de cualquier índole tiene una responsabilidad mayor que cualquier otra persona promedio, y además de esto, cuando ataca de esa manera, a ellas las han intentado destruir. Y eso es algo que Sí. nos dice mucho de la sociedad en la que estamos. Sí, y pasaba mucho en ese tiempo. Muchachos, una de mis abuelas, yo no la conocí hasta que yo tenía 10 años. Y la razón era que mi mamá se había dejado de hablar con ella, había habido problemas familiares. Y antes de conocerla, mi mamá, mm, no me gusta utilizar la palabra me obligó, pero Sí. pues me convence, ¿no? Vamos a decir, Sí, vamos a a decirlo así. que sí, le escriba una postal a una persona que Wow. yo nunca había conocido. Y mi mamá me dijo, ponle ahí que ella es la mejor abuelita del mundo, que tú la quieres mucho. Y yo en mi inocencia sí llegué a pensar y dije, pero si yo no la conozco, yo quiero Claro, a mi otra abuela. A ella sí, que ha estado presente en mi vida. La vine a querer después de claro. conocerla en persona. Pero fíjense, algo que parece tan inocente, imagínense en estas muchachas, que estos monstruos las estaban obligando a, a expresarse o a escribir de ellos de esa manera. Si Sí. fuese cierto que ellas escribieron esas Exacto. cartas, que yo lo pongo en duda, Sí. fue bajo sometimiento y obligación y manipulación. De eso a mí no me cabe la menor duda. No era porque ellas en realidad sintieran nada de eso por ese monstruo. No, y exactamente, bueno, lo que quiero decir es que también a mí me impresiona y me gusta mucho, de verdad que le reconozco demasiado a Lynn esta capacidad de abrazar las historias de las demás y defenderlas. Y bueno, yo destaco también cómo ella está demasiado firme con el conocimiento jurídico que también ella ha obtenido. Me encanta cómo menciona que hoy, pues en la Comisión Interamericana, cuando se formula esta denuncia por parte de estos abogados que apoyan a esta causa, pues estos padres son considerados víctimas de segundo grado. Y también me gusta mucho ella cómo Aline poco a poco ha ido entendiendo las historias que no le tocaron vivir a ella. A ella le tocó otra revictimización por muchos años por el libro también, pero también Sí, ella, bueno, aquí me impresiona mucho como su capacidad de síntesis de todo esto que vivió, pero también recordemos que ella se escapó 2 veces, o sea, ella sí, particularmente ella sí tuvo un álbum, ella tuvo un sencillo y graba un disco, ¿no? O sea, con ella sí había esto todavía, pues de seguir con esos sueños que veía materializados, ¿no? Sin embargo, llega un punto de inflexión en el que le importa más como irse de ahí y también la organización todavía no estaba tan fortalecida y tan blindada, o sea, porque a partir de cuando ujú, ella se va, las cosas, este tipo empieza a cambiar todo, ¿sabes? Y lo empieza a hacer, ya todas las que vienen son de otras ciudades, ¿no? Como bien lo dice Aline, son del interior de la República, que se le llama aquí provincia. Aline yo creo que fue, si no la única de Ciudad de México, pues una de las únicas, ¿no? Creo que tal vez Guadalupe también radicaba en Ciudad de México, pero a partir de esto, ya todas las personas que traían eran con diferentes situaciones sociales y también económicas, con
tal vez un poco más de carencias y trayéndolas desde otros lugares y desde otros países también, ¿no? Pero aún así, me encanta cómo Aline ha ido comprendiendo el caso y habla con demasiada firmeza, ¿no? Defendiendo no solo la historia de ella, sino de las demás víctimas. Sí, es que definitivamente la historia de Aline es bastante interesante porque te habla de la justicia, te hace entender que la justicia, como hemos hablado en episodios anteriores, no es algo que se da de manera inmediata, es algo que se gesta a través de lo que la misma, y la ironía de todo esto, los mismos actos injustos hacen que nazca la misma en el largo tiempo. Aline Hernández fue la primera en atreverse, cuando todo el mundo tenía el poder mediático de Gloria Trevi y al control enfermizo de Sergio Andrade, ella decidió romper el silencio. Lo hizo siendo muy joven, pero con una lucidez y una valentía que pocos adultos hubieran tenido. Su voz fue el primer eco en un túnel, digamos, oscuro, donde reinaba la manipulación, el miedo y la violencia disfrazada de fama. Lo que ha pasado después de que ella contó su verdad ha sido inenarrable. Es el viacrucis de un montón de consecuencias que va a tener que enfrentar ella, no solamente no teniendo suficiente con el vínculo traumático que digamos, le inoculó Gloria para fingirse su mejor amiga, sino que también este dolor no parece suficiente. Sergio también se vuelve su enemigo número uno y la campaña de desprestigio contra Lynn será voraz. Vamos a seguir escuchando. Que prefiero estar muerta que estar aquí. Entonces, ya cuando llegas a ese punto de quiebre, ¿no? De que ya piensas que es mejor estar muerta que estar ahí, o sea, imagínate cómo estás rota por dentro, ¿no? Para pensar que esa es la única salida, esa es la única salida que tú ves. ¿Lo intentaste? Lo llegué a pensar, ¿no? Que si íbamos en el coche y si ahorita abro la puerta y me aviento, y si yo no sabía que uno no se podía ahogar uno solo así en un lavabo, porque es imposible, ¿sabes? No, porque es el imposible reflex, ajá, en un el lavabo. instinto de, no, y además el Sí, instinto exacto, pero te Sí, hace saca. salir. pero lo llegué a hacer, ¿no? Pero llega un momento en el que, gracias a Dios, me iluminó a los 17 años y dije, no puedo seguir aquí. Esto no está bien. ¿Hubo algún suceso en Sí, específico? por supuesto, por supuesto. Miren, todo lo cuento en mi libro y me encantaría que la gente lo pudiera leer para que entendieran paso por paso, porque me estoy brincando tantas cosas que a lo Claro, mejor la gente ha de claro. decir, no, pero es que no entiendo cómo es Claro, posible. un poco las pero, dudas a lo mejor que ella y yo estamos teniendo. y Y que sobre las todo vamos supuesto. porque Gloria decide contar su versión en una serie y en Y específico, tristemente la gente se queda con esa sí, versión, ¿no? y en específico te menciona demasiado Sí, por a ti supuesto. como envidiosa, exactamente, Ujú. que tú eras la que iba a acusarla todo el tiempo con Sergio e incluso a tu mamá. Sí, claro, La a mi mamá y menciona a mí, en esta serie. no nada más en la bioserie, en su película, en su libro y en su bioserie, me pone a mí como lo peor, Ujú. ¿no? Ella tiene como algo ensañado, siempre he dicho, no sé por qué tiene algo tan terrible en contra mío, y siempre he dicho que hay mujeres que no quieren ser ayudadas. Yo la quise ayudar, yo la consideraba mi amiga, yo gran parte de la salida de este libro fue para ayudarla a ella, al igual que mis otras compañeras, mis hermanas de dolor, como así les llamo, para que se salieran de ahí, para que sus papás supieran lo que estaban viviendo sus hijas y para que otras chicas no cayeran en esta organización. O sea, este libro que, que lo saco 4 años después de que me escapo, a los 17 años que me escapo, yo lo primero que hago al día 1, Joana, Linet, al día 1 que me escapo, es hablar a la casa de donde me escapé, donde estaban las demás chicas, porque iban llegando más y más y más, y entonces nos empiezan a normalizar que es, o sea, era pues, un harem, una organización coercitiva, era terrible lo que vivíamos ahí adentro, ¿no? Sufriendo todas estos abusos de toda índole. Y yo lo primero que hago al día 1 es hablar a esta casa para decirles que se escapen. ¿No tenías miedo de que la llamada la contestara él? Si le hubiera contestado, él hubiera colgado el teléfono. No había la tecnología que Pero hay Claro, ahora. yo sabía que claro. no estaba él. No, te voy a decir algo, yo sabía que no estaba él porque precisamente me escapo cuando yo sé que ellos están en Chile de viaje. Mm. Entonces es cuando yo me escapo. Está Gloria, Mari y Sergio están en Chile de viaje. Y entonces yo veo esa ventana de oportunidad para escaparme
y me escapo a las 2:30 de la mañana, llego a mi casa, le invento a mi mamá el cuento chino de que, ay, es que quise venir a pasar unos días contigo y le dije a Sergio que me dejara venir contigo porque te extraño mucho, ¿no? Ujú. Mi mamá, 2:30 de la mañana, no me avisó por teléfono, o sea, Ah, Sí, como que estaba raro. raro. Mi mamá no me pregunta nada, ¿Cómo me llegaste recibe, sin un peso pues yo traía como 200 pesitos en una ok. bolsita ahí guardada de, de de, cambio que te de fuiste? cambio Te fuiste en un taxi. sí, me fui en un taxi, pedí un radiotaxi de un teléfono que estaba en la cocina. Y nadie Di te el número escuchó. de la casa de enfrente, me acuerdo que hasta dije que era Marta Sánchez, porque fue el primer nombre que se me ocurrió de la La cantante, cantante. ¿No? porque fue el primer número que se me ocurrió, di el número de la casa de enfrente y yo me escapo esa madrugada aterrada de que alguna de las chicas se fuera a despertar, porque si se Te despertaban o me acusaban. las Claro. llevaba o me acusaban y no me Claro. dejaban irme. Y entonces tú sabías cómo me iba a ir de terrible. Ujú. Claro. Eh, Para esto quiero decirles que yo ya estaba viviendo mi sueño, yo ya había cantado, yo ya había grabado un disco en Los Ujú. Ángeles, ya había tenido un éxito, el que es de una canción que se llamó Las Chicas Feas. Y les hago hincapié en esto porque ni aún eso me detuvo ahí. ¿Me explico? Ahí ya no te importaba No me ese sueño, importaba, digamos. no me importaba. Ujú. O sea, yo era tan infeliz y yo sabía que lo que estaba viviendo no está bien, que no me importaba tener ya un disco, tener ya un pie adentro de la carrera que siempre soñé, estar cantando, no me importaba. Yo ya lo único que quería era salirme de ahí y no volver a regresar y no volver a verlos nunca jamás en la vida. Y te digo que trato de salvar a mis otras compañeras, no se pudo, me colgaron el teléfono. Y para mí fue terrible porque yo no pude vivir con la sensación de saber lo que estaban viviendo ellas y que seguían llegando más niñas, porque yo lo vi, yo lo viví. Eh, por supuesto, el seguir reclutando niñas, porque para allá íbamos todas, ¿no? Y es que lo que confunde mucho, Claro. decían, se reclutaban entre hermanas, que son las hermanas de la Sí, por costa. supuesto. Y él Entonces, quería que yo reclutara a mi hermana. Mi hermana era 6 años más chica que yo. y esa es la pregunta de muchos. Si estabas viviendo, me queda claro la manipulación y me queda claro que eran unas niñas, pero si estás viviendo golpes, hambre, abuso de todo tipo, ¿por qué vas a llevar a tu hermana? Es que aunque tú dijeras que no, lo tenías que hacer. O sea, era tan grande la Pero no fue amenaza y así. el miedo que le teníamos a este personaje, tan grande que era muy difícil poder salir de ese control. Entonces, gracias a Dios que yo me zafé a tiempo, de ¿Y verdad. te volvió a buscar? ¿Cómo fue esa No, no, parte no, cuando él no, no, regresa no, no, y ya no, no estás? no. Yo lo busco a él a las 2 semanas, yo hablo a la casa y le digo a mi mamá no tenía ni la más mínima idea. Mi mamá lo más que pensaba es que era un tipo celoso, posesivo y controlador. ¿Le contaste en algún A mi mamá le momento? fui a contar, por supuesto, pero poco a poco, ¿no? Poco a Le poco iba le iba soltando la contando, información a pero mi mamá cuentagotas. realmente se entera de todo lo que yo viví con Con el este libro. Cuando ella lee el primer borrador del libro, que fue, no sé, tal vez 3 años después, cuando ella lee este libro, entra no sé, 7 de la mañana a mi recámara, me acuerdo perfecto, con los ojos hinchados de que no paró de llorar, diciéndome, no he podido dormir y no he parado de llorar de leer este libro, hija, ¿por qué no me contaste nunca nada? ¿Se sintió culpable tu madre? Sí, por supuesto, Ujú. por supuesto. Por eso vuelvo a insistir, los papás juegan un papel muy importante en esto, pero les han querido echar la culpa y los han querido hacer responsables. Hasta la fecha, Gloria y Mari los quiere seguir haciendo responsables de que ellos permitieron todo, Sí, cuando porque han no es querido vender así. la imagen de son papás que por dinero Además, dejan ir a sus hijos, ¿no? exactamente, y no fue así. Mira, esta historia se ha tergiversado muchísimo en su versión original. Yo sé que la cantante lo único que está buscando, sin lugar a dudas, es limpiar su imagen. Wow. Fuerte. Sigue la entrevista por ahí, Edgar. ¿Nos escuchas?
Yo creo que Edgar no nos escucha. Yo creo que tal vez se le fue la conexión. Pero Ana Margarita, esta Sí, parte, ¿qué opinión te trae a la mente? qué fuerte, Paul, ¿no? El simple hecho de escuchar eh, que ella eh, trató de terminar con su vida, de que a pesar de todo eso tiene la valentía Disculpe, que sin de batería. poderse Sorry, escapar. sorry, sorry. No hay problema. Si no te preocupes, Ay, sorry, sorry, disculpe. asumimos Ay, gracias, que ya. no tenías conexión. Pero Ajá, estábamos hablando de esto último. sí, Está Ana Margarita hablando de esta última parte va. y después seguimos. Sí, sí, de Edgar estaba diciendo Ajá, la valentía que ella tuvo de escaparse por todo lo que vivió de querer terminar con su vida, pero a pesar de eso encontró fortaleza y sobre todo para tan joven, porque hay que entender que ella escribe este libro cuando tiene 20, 21 años claro, y, total. y poder expresar por todo lo que pasó y entonces darle el borrador a su mamá para que lo leyera. Hay que tener mucha fortaleza porque ella tenía que saber que su mamá, pues, eso la iba a destruir. A cualquier madre que lea que su hija pasó por esos horrores, eso Ujú, te tiene que destruir como madre. Y por supuesto que su mamá se tuvo que sentir culpable, ¿no? De que algo no vio, de que su hija no confiara en ella. Pero eso es parte de la adolescencia. Todos los que somos padres, a mí me ha pasado, yo tengo 2 hijos y les han pasado cosas que no me las han contado, que me he venido a enterar después o que tal vez todavía ni las sé, que me wow. venga a enterar más Sí. tarde, ¿no? Cosas que les pasó en su adolescencia. Entonces, uy, La qué verdad es que, fuerte, ¿no? Muy fíjate fuerte. que sí, y Aline, fíjate, bueno, olvidó comentar que hubo esta parte donde su mamá tuvo mucho, mucho que ver con esto, porque su mamá incluso Ajá, toma un vuelo hasta Los Ángeles, o sea, su mamá la trae, ella se vuelve a ir, ellas la vuelven a convencer y la vuelven a, de manera pasivo-agresiva, pues a amenazarla y jugando esto del disco, ¿no? Que ya tenía ella. Sin embargo, ella llega a este punto en el Sí, que sí puede irse y que lo hable, ¿no? Esta acción de llamar a la casa, pues digamos, arriesgándose, ¿no? A que pues pudieran estar alguno, no sé, que le contestaran ellos, pero creo que estaban en Chile o alguna cosa así, sí, está en pero Chile. ella sí, incluso pues lo intenta, ¿no? Lo intenta y también el libro, o sea, su libro fue demasiado una parte importante de este caso para que las cosas ya pues digamos, se fracturaran, ¿no? El Ujú, libro de Aline Hernández crea una fractura en la organización que hace ajá, que esto surjan denuncias, que ellos huyan y brinquen de un país a otro y todo esto. Y entonces a partir de ahí ya no hubo más reclutamiento. Entonces ese punto es bien importante, que yo creo que tiene todo el mérito el libro de Aline y haberse enfrentado a la sociedad tan horrible con la que se enfrentó, entre los sí, cuales está Claudia de Casa, ¿no? Que sí, hablábamos de ella. Bueno, esa parte y, principalmente, tal vez. y yo también quiero destacar que, bueno, o sea, no es nada de ninguna mala intención con la otra chica, Joana Vega Biestro, que menciona lo de las hermanas de la Cuesta. Le oh, recomendaría leer Todo a la Luz, porque ahí se explica muy bien cómo llegan ellas, porque las hermanas no se traen entre ellas. De hecho, una Uf, hermana se clava un tenedor en la mano por no hacer sí, esto y horrible, está horrible. en la declaración de Chihuahua, está la persona que testifica la cicatriz que tiene Katia de la Cuesta. Entonces, realmente hay que tirar esas versiones tan Sí, locas que se llegaron a manejar, porque sí, Carla y Katia, que son un poquito, pues digamos, de la edad, las reclutan de una manera conjunta a ambas, pero llega primero una y después la otra, pero se les hizo este grooming a ambas y ujú, después ya le habían echado el ojo a Carola de la Cuesta. Ellas no hacen esto de traer a sus hermanas, sino que ellos, por medio de una persona como legal, que no recuerdo ahorita el nombre, llevan un papel y hacen que los papás de Carola de la Cuesta acepten traerla
pues especificando en ese contrato que es para una novela y después la van a regresar porque ella tenía que terminar la secundaria o una cosa así. Sí, Entonces, de verdad que hay que tirar esas versiones tan revictimizantes y con tanta mentira, ¿no? total. No, de hecho, aquí entra algo que es un concepto súper interesante, que es el sesgo de confirmación. Y es obvio que cuando un padre ha creído en la buena intención de Raquel Portillo, María Raquel Portillo y de Gloria Treviño, y no solamente de ellas dos, sino también de este hombre que iba a casa de los padres a manipularlos. Entonces, son las mismas personas que eventualmente los culparán a ellos por el mismo infierno que vivieron sus hijas. Esto es un abuso a todo lo que pueda darse, porque imagínate ser un familiar y ver en la cara de Raquel la mentira que dijo en tantas ocasiones y hasta hace poco. Ahora, a lo que voy con esto es que podemos hablar de hechos y lo que me parece interesante es porque está la dinámica del asunto enfocada en la imperfección con la cual las víctimas han logrado medio pararse de lo que vivieron. Porque esto es algo muy extraño, es una anomia en realidad con respecto a lo que son los casos típicos de abuso. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que es porque hay un poder mediático y político enorme, al mismo tiempo económico, que se ha encargado no solamente de aplastarlas con bioseries, con películas, con libros, con canciones, sino además se ha encargado de perpetuar a través de personas que son conocidas en estos medios de comunicación una lógica que es la lógica quizás que imperaba en una dinámica tóxica de una industria que ya está en sus últimas, digamos, atisbos, ¿no? Ahora, a lo que voy con todo esto es que si es injusto, obviamente nos parece súper, súper injusto, porque me cuesta pensar en un caso en el cual se les haya hecho tanta escudriñaje a las víctimas, buscando el pedacito de imperfección que hay por ahí, que no sé qué, cuando estamos al frente de una persona que acusó a más de 20 funcionarios de la policía en Brasil de haberla violado, cuando ella fue la misma que fue a tener un hijo con Sergio Andrade, habiendo su hija fallecido recientemente. En este contexto hay espacio para el luto, parece no haber. No es por juzgar a nadie, pero es bastante extraña esa conducta. Porque que una madre trate de suplantar a un hijo con otro, a mí me deja bastante, un poco impactado. Y más allá de todo esto, le agregaría que pensar que la cárcel es un lugar idóneo para tener un embarazo es un acto sumamente egoísta. Porque tú puedes querer ser madre, pero estás en el contexto para poder serlo de la mejor manera para tu hijo. Yo lo dudo. Sí, y en una entrevista Sí, precisamente ella se victimiza hablando de eso, que la trataban como una criminal. Pues mira, tu comportamiento fue demasiado criminal, entonces ¿cómo querías que te trataran? Es opinión mía, pero sí, yo siento que es particularmente en la sociedad mexicana, o sea, esto es opinión mía, que yo veo esto, yo observo esta no empatía o caer en el juego de los medios y de perpetuar estas preguntas que ya no vienen pues al caso, ya son muy anticuadas, creo yo. Ya hay demasiadas herramientas como para seguirnos quedando en el pasado, ¿no? Anclados ahí en estas narrativas, ¿no? Hay tanto claro. para poder avanzar y tanto para poder aprender que realmente lo único con lo que te quedas es decir, ¿sabes qué? Esta sociedad no tiene empatía, o sea, bueno, un sector que todavía sigue por ahí. Ay, bueno, muchachos, justamente estamos en la mitad de la entrevista. ¿Qué les parece si continuamos esto en un segundo episodio en el cual haremos la misma dinámica? Vamos a ver qué comenta la gente y les pedimos por favor que nos digan qué les pareció este episodio, qué les gustaría que hiciéramos para la siguiente dinámica, porque a mí me parece que acá, en cosas como estas, podemos nosotros entender qué es lo que sucede más allá de lo que en apariencia vemos. Otro gesto interesante que recientemente ocurrió fue la presencia de Raquel Portillo en la Cámara de Diputados de manera electrónica y de la mano del diputado Sergio Mayer. Anteriormente a esto, el esposo de Raquel Portillo adjudica que va a llamar a Sergio Mayer para, y bueno, ustedes agréguenle un poquito a esto. Les digo, vamos a seguir analizando este tipo de cosas porque nosotros queremos llevar la parte conductual de todo esto, porque los símbolos tienen un poder que te dicen al mismo tiempo hacia dónde quieren encaminar la narrativa. La presencia de Gloria Treviño en lo que fue hace poco la Cámara de Diputados y siendo la cara principal de la reforma de la ley antitratas, algo nos dice. Lo mismo pasa con Raquel Portillo. Raquel Portillo se va y se sienta a hacer la cara de la ley, una especie digamos, una propuesta, por así decirlo, del no bullying en Internet. Y ustedes me dirán en qué mundo estamos viviendo. No sé, la verdad es que cuesta uno ser un poco serio con estos temas. Ana Margarita y Pau me entenderán porque las emociones a veces te ganan, porque dices, wow, qué impresionante las cosas que suceden. Pero sin embargo, muchachos, yo no sé, ¿ustedes qué piensan para despedirnos? ¿Qué mensaje le dan a la audiencia con esto que vimos hasta ahora? De lo que acabas de decir de Raquel y de Exacto. Gloria Trevi, es que
la hipocresía es tan grande que es como bien tú lo dices, a veces hay que reírse para poder despojarse uno de la indignación que se siente, porque en el caso de la señora Portillo, yo le diría, bueno, ¿por qué no habla usted con su esposo, Oh, que sí, es el primer bully que se presenta en las redes, que sale en Totalmente. programas de YouTube y dice horrores por esa boca? ujú, Entonces vamos a empezar por ahí porque usted no puede ser la embajadora de personas que han sufrido bullying cuando está casada con, yo diría en estos momentos, el presidente ajá, sí, del bullying bueno, en las redes sociales. Muy bien dicho. buenísimo. Les voy a decir algo. Sí. En Venezuela existía un programa de radio que se llama Nuestro Insólito Universo y comenzaba con una especie de prefacio que decía esto justamente, y este es nuestro insólito universo, cosas extrañas que suceden en un mundo que parece no ir en lo lógico, pero ahí encaminado hacia una, digamos, agenda oculta de personajes que parece que creen que nadie los está viendo, pero en el mundo hay bastante gente que los ve y poco o mucho se puede hacer con respecto a estas injusticias, pero yo sí creo que el poder de la gente que está viendo es el que ha encaminado esta causa de la forma en la que está. Yo siento que la justicia va a llegar y ya ha llegado. Por eso les digo, no esperemos la justicia en un veredicto en California. La justicia está gestándose. Con lo que podemos hacer hoy, con respecto a lo que sabemos de lo que es este caso, que en realidad no es solamente este caso. Este caso es la réplica de una conducta, de una forma de ser, de una forma de existir de nuestra especie en este planeta. Como las chicas, hay gente hoy que está siendo victimizada de esta misma manera. Y el mal se parece mucho al bien a veces. Y te bendice y te manda abrazos y todo de la Wow. boca para afuera. Pero en el Sí, fondo, bueno. es un surrealismo de verdad que abraza creo que a toda Latinoamérica, pero o sea, yo lo he vivido tanto en México, de verdad, que a veces pienso que ya escapamos un poco de ello por habernos alejado de la televisión abierta, pero de repente veo que nos está alcanzando también en estos medios digitales y digo, wow, es algo tan incrustado en el país que no sé cuándo se va a ir. Y qué bueno ya no normalizarlo, ¿no? Qué bueno sorprendernos de ello y apuntar el dedo a ello, o sea, porque no podemos permitir que siga así esto. Sí, es como dice Chapulín Colorado, síganme los buenos. Y aquí nos quedamos los buenos. Ana Margarita, por favor, nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego, chicos. Gracias. Se cuidan, Hasta ¿ok? luego. Hasta luego, chicos. Bueno, estaremos en la segunda parte. Ustedes comenten abajo si les gustó el episodio de hoy, denle me gusta, compartan. Ustedes saben que el algoritmo nos posiciona con sus comentarios y sus opiniones y nosotros hacemos el contenido que a ustedes les gusta. Así que nos vemos en la próxima. Ana Margarita, un placerazo volver a estar contigo. Estaremos haciendo más cosas próximamente y se me ocurrió una idea que te contaré fuera de cámara, ¿ok? Nos vemos, chicos. Perfecto, gracias. Hasta luego.